Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar la clase. Al parecer veo poca concurrencia. Eh, bueno, de todos modos, me imagino que verán el video. Vamos a empezar con un tema, se llama temperatura, ¿no? Es parte del sílabo del curso. Y, y bueno, ¿no? Hay muchas cosas que comentar, pueden intervenir, no hay problema. ¿Sí? Y yo he puesto esta imagen aquí porque he visto que el ser humano tiene pues en todos los campos buscando dónde obtener energía que no sea eh, no haga daño para el planeta, ¿no? Lo que se llaman ustedes el problema del medio ambiente, el uso de restos fósiles, uso de energía del carbón o restos similares que perjudique, ¿no?, al medio ambiente. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde obtener esa energía? ¿No? Hay un montón de formas de obtener energía, pero no es lo suficiente como para abastecer, ¿no? Siempre van a llegar a conclusión, bueno, en Latinoamérica no existe el carbón, el uso del carbón, lo que más usan es pues petróleo, ¿no? Y en caso del Perú, lo que más se usa, pues dentro de ellos es la energía potencial, ¿no? En forma de electricidad, ¿no? Esa transformación que se hace, ¿no? Energía potencial gravitatoria a energía potencial eléctrica. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, pero en lugares donde no existe eso, que son la mayoría, usan carbón o usan petróleo, ¿no? Aunque dicen, y usan pues otras que también son, hacen daño, ¿no? Entonces la pregunta es de dónde, ¿no? Y se enfoca, como vamos a hablar de temperatura, entonces decir, pues, eh, dentro de los enfoques que tienen, es usar temperaturas, perdón, la energía solar. También se usa a través de un proceso bien simple del efecto fotoeléctrico, o sea, conversión de energía, perdón, de energía solar en energía eléctrica en un primer caso, ¿no? Se usa, pero no es suficiente, o sea, es pequeñísimo. Entonces, buscar otro camino. Y, y uno de los trabajos que se hace es, pues, ver, construir un dispositivo que tenga la misma, lo mismo que sucede en el Sol, ¿no? En el astro rey. Esas características aquí en la Tierra. Entonces, produzca una cantidad de energía que fácilmente no se va a agotar. Entonces, el recurso natural para producirlo existe. El problema ya es el aspecto tecnológico, ¿sí? Cómo hacer que el Sol esté en la Tierra. Claro, no a esa dimensión, pero a escalas pequeñas, ¿no? Y eso es la razón. Ahora, ¿por qué es tecnológicamente muy complicado? Muy complicado porque eh, cabe preguntarnos entonces, hablando de temperatura, ¿qué temperatura tiene aproximadamente el Sol, ¿no? ¿Qué temperatura tiene, ¿no? Por física que ya nosotros conocemos, pues temperatura la más simple, ¿no? Ustedes saben pues que el elemento líquido del agua se vuelve vapor a 100 grados centígrados, ¿no? Aproximadamente, hablando así, 100 grados centígrados. El otro elemento que más se usa es el aluminio, más o menos su temperatura en la que se vuelve líquido es aproximadamente 600 grados centígrados, ¿no? Y creo que bordeando los 1000 grados centígrados, el aluminio también se vuelve vapor, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Si vemos así, otro elemento de fácil uso es el hierro.
el hierro más o menos a 1400, a 1500 grados centígrados, empieza a volverse líquido, fusionarse, y se vuelve vapor alrededor de 2200 grados centígrados, ¿no? Ahí empieza a volverse vapor. Dentro de los más resistentes a esa temperatura de los elementos que están en la tabla periódica, tenemos al tungsteno, ¿no? Más o menos ese elemento, a los 3500 grados, se vuelve líquido, empieza a fusionarse. Y alrededor de los 5000 empieza a evaporarse. De ahí vienen los cerámicos, ¿no? Que su temperatura de fusión 5000, 5500, pero bordeando los 7000, ya depende de qué cerámico, también empieza a evaporarse. Y así, otro material, bueno, el más resistente, que tal vez no conocemos, pues se vuelve líquido a los 10.000 grados centígrados. Y no sabemos cuánto pues se volverá a vapor. Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces si yo quiero tener la temperatura del Sol en la Tierra, tengo que encontrar un material para mantenerlo, ¿no? Confiscarlo, atraparlo, asegurarlo o colocarlo en un lugar, ¿no? Que me asegure eso. Entonces, ese es el problema, ¿no? Encontrar un material, porque cualquier otro, lo que va a hacer, se va a poner primero líquido y después se va a evaporar y nuestro Sol, que podríamos construir, no va a permanecer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué temperatura tiene el Sol? Bueno, en cálculos aproximados dice que en la capa más interior del Sol tiene más o menos 100 millones de grados centígrados. Si comparan con los 10.000, que es el material más resistente que no conocemos, ¿no? O sea, no hay forma de mantenerlo, pues, aquí seguro, ¿no? En una planta de producción eléctrica, por decirlo. Entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo confinar material alrededor de 100 millones de grados centígrados en un lugar y producir energía a partir de ahí? Bueno, entonces dirá, ¿por qué tiene que producir energía, no? Entonces, y es más o menos una forma de observar, pero veamos, ¿no? Ahora vamos a tratar el tema de temperatura, dilatación, luego haremos las próximas clases calor, conducción del calor y el equivalente mecánico del calor. Entonces, si nosotros revisamos la historia, volviendo al tema que les estaba narrando, el proceso de industrialización de las naciones a través de la historia, pues se inicia con el uso del carbón, ¿no? Primero me imagino que descubrieron el calor, lo dominaron, perdón, el fuego, ¿sí? Y empezaron pues a fundir los elementos metálicos, ¿cierto? Sí, creo que empezaron con el más simple, creo que era el cobre, hierro. Bueno, siempre lo usan para la guerra, siempre los primeros descubrimientos, y empezaron a dominar la época de los metales, ¿no? Creo que la historia se revisa así. Entonces siempre buscando pues ese objetivo, ¿no? Energía. En este caso, energía calorífica, ahora que lo vamos a ver. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacían, por decir, en su época, cuando se descubren los motores? Normalmente el motor se lo idearon y construyeron, pues, a base de vapor de agua. ¿Qué hacían? Bueno, ustedes saben, ¿no? Llenan agua en un depósito cerrado y el agua, pues, sí o sí llega a temperatura de 100 grados centígrados, se empieza a evaporarse y ese vapor tiene intensa presión, ¿cierto? Esa presión la sacan por un tubo, la pueden conducir por un tubo, ya pues con la finalidad que no pierda su temperatura, y puede empujar cualquier cosa, ¿no? En este caso, nuevamente lo que hace es empujar
paletas, ¿no? Lo que viene a ser una parte acondicionada de los motores de los vehículos, o sea, especialmente los trenes, ¿no? Cuando empieza la época industrial, o los motores de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, y se genera, ¿no? Se descubre la electricidad y esa energía, ¿no?, de ese movimiento también se convierte en energía eléctrica, ¿no? Y esa es parte ya de cómo el vapor se usa, ¿no?, que servir agua, se calienta agua, el vapor sale con fuerza, mueve las paletas, ¿no?, o mueve cualquier dispositivo que rote y produce energía eléctrica. Hasta ahí, todo bien. Bueno, pero ustedes saben que eso hasta ahora se utiliza, ¿no? Aquí en Lima mismo se usa, ¿no? Pero claro, no usamos carbón, pues no tenemos, ¿no? En otros países, llámese por decir Europa o los países asiáticos, aún usan carbón. Entonces, el uso del carbón es contaminante, ¿no? Hacen hervir agua, esa presión lo conducen con una tubería y hacen girar unas paletas y producen energía eléctrica, ¿no? Y ahí empieza el proceso industrial. Bueno, eso también actualmente se usa lo que es la energía nuclear. Ya con el desarrollo de la tecnología en los años 50 o alrededor de 50 empieza ya el desarrollo de cómo obtener energía, ¿no?, de los elementos radiactivos. ¿Sí? Se construyen las plantas nucleares y el fin es el mismo. A la final es lo que hace la planta nuclear, en ese caso hace fisión, un proceso nuclear que libera energía a nivel nuclear, o sea, dentro del átomo, un proceso radiactivo, y lo que va a hacer también es simplemente elevarse la temperatura de un determinado ambiente. Y alrededor de ese ambiente, lo que hacen es pasar una cañería de agua. Esa cañería de agua, al pasar por ese ambiente que tiene temperaturas muy elevadas, lo que hace es agua que pasa alrededor, se evapora, y ese vapor lo conducen a que nuevamente giren paletas y produzca energía eléctrica. O sea, el mismo principio de hervir agua con carbón, ¿no?, la energía nuclear. Entonces, de eso se obtiene la mayor parte de energía en Europa y en Asia, energía nuclear. Perú no tiene, ¿por qué? Porque nosotros usamos, pues, como le he dicho, las centrales hidroeléctricas, que no es más que convertir energía potencial gravitatoria en energía potencial eléctrica. Ese es el fin, ¿no? ¿Sí? Cae agua, nosotros tenemos pues los Andes, y de los Andes viene el agua hacia los ríos, ¿no?, y a través de eso hacemos las centrales hidroeléctricas. O sea, no necesitamos construir una central nuclear para producir energía eléctrica. Tenemos esa suerte, en esa parte. Bueno, entonces, narrando, ¿no? Entonces siempre hierven agua, utilizan el vapor, mueve las paletas para producir energía eléctrica, ¿sí? Y ese es el fin. Entonces lo que se quiere hacer aquí también es lo mismo, ¿no? ¿Sí? De ahí viene ese proyecto que les digo, de hacer que, en vez que eh, esa energía nuclear, ¿no?, esa energía nuclear, antes de terminar, también hace daño, ¿no? Eso se comprobó ya ¿cómo se llama?, en los años alrededor de 1900, en los años 80, con Chernobyl, ¿no?, que hubo un falla humana en la administración de las plantas nucleares de Chernobyl y explota, ¿no? Consecuencia, pues, ese lugar lo contamina, ¿no?, de radiación, hace daño al ser humano y se vuelve inhabitable, ¿no? Los países europeos tienen que erradicar las ciudades alrededor de donde vivían, hasta ahora están desiertas, ¿no? Entonces ya es daño, hace daño al planeta, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, y eso ya se verifica, especialmente los alemanes logran verificar que el terremoto surgido en 2011
Fukushima, Japón, ¿no? Se daña la planta nuclear y pues hace daño y también tienen que erradicar, ¿no? Porque contamina todo, no hay forma de evitarlo, entonces mueren personas, ¿no? Entonces tenemos que la energía nuclear, que se consideraba que era algo muy bueno, ¿no? Ya empieza a ser dañina, ¿no? Y los europeos se dan cuenta de eso y dicen que si puede ocurrir una falla humana y pues eh, las ciudades van a tener que mudarse, ¿no? Erradicar, mudarse. Entonces no es bueno, ¿no? Entonces deciden, Alemania especialmente ya tiene su plan de destrucción de plantas nucleares, algunas ya las han destruido, o sea, las han cancelado, ¿no? Y están buscando formas de producir otra forma de energía. Entonces, en esa parte, la energía nuclear tampoco no es buena. Pero usa el mismo principio, ¿no? Las temperaturas elevadas que genera el reactor los convierten el agua en vapor y giran las paletas, ¿no? Producen energía eléctrica. Las mismas paletas que hacen girar el agua cuando cae en las centrales hidroeléctricas, ¿no? Especialmente el Mantaro. Aquí el que provee pues energía eléctrica a Lima, ¿no? La principal. Bueno, entonces los alemanes y muchos países, ¿no? Estados Unidos, los países más industrializados, ¿no? Los europeos en un grupo, Alemania en un grupo, los chinos en un grupo y así. Diferentes países, incluso los japoneses, tratan de buscar, pues, hacer la energía más limpia posible, ¿no? Entonces, la idea es, y aparte desde hace, de los sueños de los años 1950 también, cuando se necesita energía nuclear, es pues hacer esto, de por qué no podemos hacer la misma temperatura que hay en el Sol aquí en la Tierra. Y de ahí surge, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y eso tiene el mismo principio. Ahí ustedes pueden ver en la animación o en la simulación, ¿no? Lo tan complejo que es para confinar esa parte azul que aparece ahí, ¿sí? Esa parte azul, a ver, vamos a ponerle pausa, esa parte azul, ustedes logran ver, esto es plasma. Eso es una simulación, ¿no? Un programa, el trabajo cuesta más de 20 años, según lo que relata, ¿no? Los que hacen, ¿no? ¿Cómo debería ser para confinar la temperatura del Sol? ¿No? Este es plasma. Lo que hacen es fusionar el elemento hidrógeno, ¿no? Entonces, al fusionar, libera cantidades inmensas de energía y es el principio con el que funciona, pues, el Sol, ¿no? De la que está compuesto nuestro astro rey. Eso es lo que sucede. Y es inagotable, ¿no? La cantidad es inmensa de energía. La temperatura dice que es alrededor de 100 millones de grados centígrados. Entonces el problema es cómo almacenarlo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la idea que tienen de cómo asegurarlo. Y todo eso es tecnología, todo, todo, todo. Al final es ahí lo que hacen es lo que se hace ahí es es encontrar, pues, seguro que ustedes han llevado el curso de electricidad y magnetismo, han visto ¿cómo se llama? Los toroides, ¿no? ¿Sí? Dentro de un toroide, en la parte central, esto tiene forma de toroide, se puede confinar campos magnéticos, ¿cierto? Y ese campo magnético, pues, el hidrógeno que se va a fusionar, va a producir iones y van a ser partículas, o sea, cargas, que va a tener cargas eléctricas, y las cargas eléctricas van a estar dentro de un campo magnético. ¿Sí? Y ese toroide alrededor genera un campo magnético que lo mantiene, ¿no? Pero como les digo, eso es tecnología. ¿Por qué? Porque, por decir, los imanes aquí son superconductores. Imanes superconductores quiere decir que tienen que ser a temperaturas muy bajas. Entonces acá también hay técnicas para almacenar helio líquido para que los superconductores funcionen. Realmente ingresa mucha tecnología.
Ahora, esas temperaturas se han logrado ya en pruebas de laboratorio, por decir, cuando yo observo esta es una animación, ¿sí? Y ahí el video se los dejo, no sé si ahorita lo podemos ver, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ellos hacen la prueba, ¿no? El 2016, a alrededor de 30 segundos se encienden, ¿no? Ya le hacen la prueba. ¿Sí? Solamente encienden 30 segundos, pero no lo pueden hacer más tiempo, ¿no? Entonces todavía sigue a esos niveles, ¿no? Hay otros, esto se llama el Weldesen, es de Alemania, este modelo. Otro muy similar existe entre un grupo de países europeos que se llama el Tokamak, ¿no? Queda en las fronteras de Francia con Suiza, creo que es. Sí, ahí también queda otro que es de los más grandes. Los americanos tienen, pero en forma privada y a nivel estatal. O sea, también existe esa prueba, pero no se escucha noticias sobre ellos. Y entre los más resaltantes tenemos pues este que es el alemán, el Tokamak, que es un conjunto de la Comunidad Europea de Países, y el otro es de los chinos, ¿no? Que también han logrado ya alrededor de 1 minuto encendido, ¿no? Esas temperaturas del Sol, 100 millones de grados centígrados. Y eso es, ¿no? Ahora, claro, ustedes dirán, y profe, ¿cómo podemos medir 100 millones de grados centígrados? Ese es el gran problema. Bueno, ahora, claro, no se utiliza un termómetro convencional, todo se mide, pues, en función a las longitudes de onda de irradiación, ¿no? Del calor que ellos emiten. Bueno, ya también eso es tecnología, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a temperatura, no sé, yo lo tengo creo acá el video, a ver si lo vamos a poner. Lo he dejado en ¿cómo se llama? En el, en el Classroom. Ustedes lo pueden ver si es que no logran verlo bien. Si bien es cierto, esa traducción lo pueden ver en castellano, o sea, lo pueden poner, ¿sí? Todo ese es el montaje que hacen ahí, la verdad es espectacular. Esa persona está dentro es de la simulación, ¿no? Del plasma, eso es lo que han configurado. Lo azul es los imanes superconductores. ¿Sí? Se ha detenido el video, no sé qué ha pasado. Sí. Bueno, eso es una simulación, como le he dicho, y esa parte azul, pues ¿no? El plasma. Todo eso es una configuración para mantener los superconductores, temperatura, como le digo, cercana al 0K, ¿no? Y esto, pues, lo dirige, como ustedes pueden ver, una de las revistas más prestigiosas, ¿no? Que existe publicado, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Bueno, toda la información lo tienen por ahí de esto, como curiosidad, ¿no? Ahí está la página que trabajan, la parte inferior, también si gustan, son curiosos. Y ahí está el video, ¿no? Bueno, de energía nuclear, por ese acaso, es esto de acá del Waldenstein, o lo que les digo, temperatura del Sol en la Tierra, también es energía nuclear, sino es que hay dos tipos, pues, de reacciones nucleares. Una es de fisión, que es la convencional, la que actualmente se usa, y la otra es fusión, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la fisión lo que se trata es dividir los núcleos, ¿no? Por decir, se utiliza un núcleo de uranio que tiene pues el número de protones, neutrones, es bien alto en el núcleo, mientras que eh, lo que se hace es dividirlo. Eso, al dividir, ¿sí?
se produce pues energía, ¿no? En cambio, del Sol en la Tierra, como se llama el proyecto en español, podríamos decirle, ¿no? Lo que hace es el elemento más ligero, que es el hidrógeno, es fusionarlo, ¿no? Existen varios átomos de hidrógeno y se fusionan, se juntan, ¿no? Dentro de ellos funciona pues un montón de partículas, ¿no? Libera energía, ¿no? Son contrapuestos entonces, ¿no? Ahora, ¿qué tiene esto de aquí del el video que acabamos de ver, ¿no? Temperatura del Sol en la Tierra, es que ocurriera un sismo, se destruiría el edificio donde está confinado eso, y es como que tú apagas la cocina, esperas que enfríe y no pasó nada. Se contrapone al otro sistema. Eso es lo favorable, no dificulta el problema de contaminación. Al día siguiente tú puedes ir a visitar una vez que se ha enfriado, ¿no? Y no hay problema. ¿Sí? Eso es. Esa es la facilidad. Bueno, está a base de estudios, pruebas de laboratorio, probablemente 30 años, no sabemos cuánto tiempo, pero estarán funcionando, ¿no? Que es caro, sí, que usa bastante tecnología, la innovación tecnológica ahí aparece, ¿no? Entonces, bueno, solamente trataba de ver, para ver el estado de ánimo, ¿no? No sé si tengan preguntas, no hay nada. Bueno, ya somos 15 estudiantes. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Bueno, entonces, temperatura. ¿Y qué es temperatura? Ese es el otro problema. Entonces, la pregunta que voy a dejar, esto lo vamos a responder al final de esta presentación, probablemente a la próxima clase, ¿no? Yo les digo, ¿no? Ustedes, a ver, si por ahí ustedes tienen, bueno, en esta época, ¿no? Tuvieran una barrita de metal, lo tocan. Y pues tocan una regla o el lapicero. Entonces, ustedes, yo les digo, ¿no? ¿A cuál, qué es lo que sienten ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que sienten al tocar eso, ¿no? Toquen una barra de metal y otra de su lapicero, por decir, ¿no? Su regla, ¿qué siente? ¿Qué diferencia hay? ¿No? Entonces, eso es, ¿no? ¿Frío o calor? ¿Qué es lo que siente? ¿Mm? Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y el otro es, ¿qué es temperatura? Porque ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué es temperatura? Bueno, en sí, pues está relacionada a lo que es la energía térmica, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se diferencia? Pues por eso dice, el concepto de temperatura está asociado a una propiedad común de sistemas en equilibrio térmico. Entonces aquí hay una palabra que tenemos que saber que es equilibrio térmico, ¿no? Entonces tenemos que ver cuándo es cuando dos cuerpos van a encontrar pues su equilibrio térmico entre ellos, ¿no? Eh, Está relacionada a la energía térmica. Claro, se da la vuelta, ¿no? Térmica. Y la energía térmica es la energía cinética y potencial de los átomos y de las moléculas de un sistema en cuanto vibran en un sólido o se mueven en un gas, ¿no? Entonces, la temperatura entonces está relacionada, ¿no? Es como, solo está relacionada a la energía térmica. Eso es lo que vamos a saber, ¿no? Pero ¿cómo? Resulta que, si bien es cierto, nosotros no podemos observar los cuerpos a niveles fácilmente, ¿no? A niveles moleculares. A niveles moleculares, las partículas están en continuo movimiento, ¿no? Ustedes, si tuvieran un dispositivo para hacerle zoom, ¿no? Una porción de agua a temperatura ambiente, lo verían de esta manera, vibrando, ¿no? Vibrando como si las moléculas
¿no? Vibraran así como si estuvieran atados a un resorte, ¿correcto? Siempre así, vibrando. ¿No? O sea, ahí tienen una idea más o menos en las animaciones, ¿no? Que si estuvieran moviéndose. Ese es el comportamiento. Entonces, pues nosotros con la mecánica clásica aplicamos, si hay movimiento, ¿no? Por su posición, primero tendría energía potencial, ¿no? Bueno, no gravitatoria, pero tienen energía potencial elástica, ¿no? Por movimiento, porque son como resortecitos que estén ahí unidos, ¿no? Vibran en un punto de posición. Como está en movimiento, también tienen velocidad, entonces tienen energía cinética. De eso se compone la energía térmica. Pero claro, si yo me trato de estudiar eso, yo puedo resolver la ecuación para dos partículas, ¿no? Si yo soy riguroso para encontrar la energía térmica, lo podré hacer solamente de dos moléculas. Si estudio a nivel molecular, pero si me voy a nivel atómico, que es mucho menor, en dimensiones más pequeñas, ya es difícil. Pero el agua no, pues no tiene dos moléculas, no tiene muchas moléculas. Entonces, calcular la energía cinética de cada una de ellas, luego sumarlas, lo mismo, la energía potencial elástica de cada una es inmensa, ¿no? Es difícil. Entonces, lo que se hace de estudios no se hace a ese nivel, ¿no? Pequeñísimo. ¿Por qué? Porque ya entra lo que se conoce como la mecánica estadística, se hace estadística, lo que ustedes probablemente van a llevar más después, ¿no? Y de ahí se hace la energía, ¿no? Se llama un curso de estadística. No lo sé si ustedes estudian eso. Entonces, para encontrar la energía, ¿no? Incluso todavía si te vas más pequeño, ¿no? Entras al átomo, o sea, ¿no? A nivel atómico, porque estamos en un molecular, ¿no? Todavía más problemas, porque el número de partículas es inmenso, ¿no? Un átomo no más cuántos electrones tiene. Y los electrones, ustedes saben que de una manera rotan en su propio eje, o alguno de ellos pues va a intentar moverse, ¿no? Dentro de sus enlaces. Y es un problema, ¿no? Ahí entra ya otro tipo de física, ¿no? Física de dimensiones pequeñas. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver se llama en forma macroscópica. No vamos a ver a niveles moleculares, ¿no? Simplemente vamos a colocar algo que nos mida y compruebe esa energía a niveles. No nos importa lo que esté dentro. Sabemos que hay moléculas, pero tenemos la idea que están en movimiento, ¿no? Hay energía potencial elástica y energía cinética. Entonces nosotros vamos a agarrar un vaso de agua y ver la forma de cómo está esa energía, pero ya sabemos a qué está relacionada. Eso se llama un estudio macroscópico, dimensiones que el ser humano puede percibir, pero a niveles moleculares no. ¿No? Pues sabemos qué es eso, macroscópico, no microscópico, ni nanoscópico, porque nanoscópico ya es, como les digo, es otra física, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros, ¿no? Y ahí viene pues lo que ya les había dicho, ¿no? Que es energía cinética, energía potencial elástica para este caso, ¿no? Y eso lo estudia la física estadística. ¿Okay? ¿Y qué es equilibrio térmico? Es el estado final de igualdad de temperatura que alcanza un sistema e interacción térmica con otro. Entonces vamos a tener dos sistemas necesariamente, ¿no? ¿Sí? Primero, pues ustedes cuando se toman la temperatura, ¿no? Es un sistema, es el termómetro, y otro sistema son ustedes, ¿no es cierto? Son dos sistemas. Y el termómetro, pues de una u otra manera, en alguna parte del cuerpo, ¿no? Normalmente es oral, ¿no? Interacciona y tiene que alcanzar el equilibrio. Ahora, el equilibrio, pues va a tomar un tiempo, ¿no? Eso ya depende, ¿sí? Lo que sí se busca es que alcance el equilibrio térmico. Estado final de igualdad de temperatura que alcanza un sistema e interacción térmica con otro.
¿Ok? Entonces, acá en esta animación ustedes pueden ver, pues, que la temperatura simplemente va a ser una sensación de frío o caliente, ¿no? ¿Sí? Y ahí justo la animación comprueba, pues, que estos son moléculas, ¿no? Esas bolitas entrelazadas ahí, ¿no? Ustedes saben que cuando se enlazan las moléculas hay un tipo de enlace que lo mantienen, en química seguro han estudiado, ¿no? ¿Sí? Y mide la movilidad, ¿no? Movilidad y lo que ya hemos hablado, ¿no? Energía potencial elástica, ¿no? Y esa es y el termómetro ahí encuentra su equilibrio y mide qué temperaturas son, ¿no? Entonces, depende de la movilidad. Y luego formulamos la ley cero de la termodinámica. Ya sabemos entonces qué es equilibrio térmico, ¿sí? Cuando dos sistemas encuentran la misma temperatura. Entonces veamos qué dice. Ley cero de la termodinámica. Aquí vamos a tener un sistema A y un sistema B. Esto de aquí es un dispositivo o una placa, ¿no? Que es aislante. ¿Qué quiere decir? Que no permite la interacción entre los dos sistemas A y B. No permite. Es aislante. ¿Correcto? Aquí dicen, ¿eh? Consideramos dos sistemas aislados A y B. Ahí está. Cada uno de ellos independientemente alcanza el equilibrio térmico. Entonces, el sistema A, el sistema B está en equilibrio térmico, ¿no? Independientemente. Se está separado por paredes adiabáticos, ¿no? Es adiabático, quiere decir que es un aislante, ¿no? O el estado termodinámico de equilibrio de uno de ellos no es afectado por el otro, ¿no? No se afectan los dos sistemas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sustituimos las paredes de separación adiabáticas por una pared de separación diatérmica. Los sistemas A y B alcanzan el equilibrio térmico después de un determinado tiempo, ¿no? Entonces ya existe un sistema, ¿no? Que permite, ¿sí? Interaccionar el sistema A con el sistema B de tal manera que después de un tiempo alcanzan el equilibrio térmico, ¿no? Entonces ustedes siempre imagínense cuando van a medirse la temperatura, ¿no es cierto? Por decir, ustedes pueden ser el sistema A y el sistema B puede ser el termómetro, ¿no? ¿Sí? Después de cierto tiempo, pues, van a alcanzar el equilibrio térmico, ¿no? Y justamente ese instante, cuando alcance el equilibrio térmico, ustedes rápidamente revisan el termómetro, ¿no? Y ahí observan su temperatura, ¿no es cierto? Claro, pero todavía no sabemos por qué, cómo funciona ese termómetro, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Seguimos entonces para la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Supongamos ahora que A y B está en equilibrio térmico con otro cuerpo C. Ahí está el sistema A, sistema B, miren acá, y el sistema C, pero separados uno del otro por una pared adiabática. El sistema A y el sistema B tienen una pared, un aislante, ¿no? Pero están ambos. A está en equilibrio térmico con C y B también en equilibrio térmico con C, ¿no? Ambos están en equilibrio con C. ¿Qué dice? ¿Qué sucede si sustituimos por una pared diatérmica, ¿no? Un conductor? Se supone que es conductor del calor, ¿no? Conductor del calor. Es un hecho experimental que en esta situación A y B también están en equilibrio térmico entre sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica, ¿no? De alguna manera, pues, tú tienes que fijar un punto de equilibrio, ¿no es cierto? O sea, a partir del cual puedas medir. Y empieza, por eso se dice la ley cero de la termodinámica, ¿no? ¿Okay?
Y luego dice, dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero estén en equilibrio térmico entre sí, ¿no? Y ese es el principio de cómo yo puedo calibrar, pues, un termómetro. ¿No? Y a partir de ahí yo puedo construir un termómetro, ¿no? Y medir la temperatura. De ahí entonces se puede determinar cómo podemos medir la temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos, esto es de lo que ya está en el texto, ¿sí? Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Este resultado se llama ley cero de la termodinámica. Supongamos ahora que el sistema C es un termómetro. En equilibrio térmico, A y B tienen la misma temperatura. Los experimentos indican que el equilibrio térmico no se ve afectado si se agregan o se quitan aislantes. Luego dice, los dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo si tienen la misma temperatura, ¿no? Eso es lo que queríamos llegar, ¿no? ¿Y cómo podemos medir entonces la temperatura? ¿No? Entonces, nuevamente nos recordamos, yo, que soy A, y el termómetro, que es B. Entonces, dos sistemas están en equilibrio térmico, sí, solo si tienen la misma temperatura. ¿Okay? Claro, una vez que yo retiro y observo, entonces yo mido, ahí está la temperatura, ¿no? Lo que me marca, ¿no? Termómetro. Medida de la temperatura. Sí, hay muchos dispositivos hoy en día para medir la temperatura, ¿no? ¿Sí? Dentro de los más, dentro de los más comunes, ¿no? Es el termómetro de mercurio. Dice, un recipiente pequeño de líquido verá que el líquido aumenta de volumen a medida que aumenta la temperatura. El mercurio fue elegido temprano porque es muy denso y un pequeño volumen puede registrar grandes rangos de temperatura, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El termómetro clásico. Lo otro es un cilindro de gas, ¿no? Puedo encerrarlo y lo que va a hacer es aumentar la presión, ¿no? Si el volumen se mantiene constante, ¿no? Es como que ustedes tienen, pues, un balón de gas, baloncito, ¿no? De una u otra manera hacen que aumente la temperatura, lo que va a hacer es aumentar la presión. Si la temperatura aumenta, es demasiado, va a explosionar, ¿no? El volumen, ¿no? Entonces uno está relacionado a la dilatación del elemento y el otro es al aumento del volumen, ¿no? Perdón, ¿sí? Perdón, el volumen se mantiene constante, aumenta es la presión, ¿no? Y es esto, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo clásico del termómetro, está lleno de mercurio, a temperatura ambiente, pues está diseñado de tal manera que marque cero, ¿no? O sea, la temperatura de ambiente, ¿no? Alrededor de 20 grados centígrados. Entonces, él puede después dilatarse, se amplía si la temperatura es mayor al ambiente o disminuye si la temperatura es menor que la temperatura ambiente. Claro, el rango de medida no es muy grande, la del mercurio. ¿Sí? Sí, sirve para uso doméstico, especialmente para personas, ¿no? El otro es que tengamos, pues, un sistema para medir de esta manera, ¿no? Yo puedo simplemente medir lo que se llama la presión, ¿no? Sin variar el volumen. Entonces, diseñar de tal manera que me marque la temperatura, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, la medida de temperatura es una forma de expresar cuánto calor tiene un objeto en relación con otro, ¿no? Hay varios que se muestran a la derecha, ¿no? Sí, bueno, esto ya se refiere a cómo están fabricados, ¿no? En primer caso, tengo el caso de una de comparación de dos metales. Normalmente esto ya se usa para medir temperaturas bien altas, ¿no? ¿Sí? Por decir, muchas veces se llaman termocuplas, ¿no? Sí, pero en este caso, por decir, estamos viendo, pues, qué es lo que sucede, ¿no? Metal 1, metal 2,
¿no? Y al aumentar la temperatura, lo que se va a dilatar uno más que el otro, ¿no? Entonces la comparación se observa, ¿no? Existen otros, por decir, como les digo, la temperatura, ¿no? Ya cumple, ¿cómo se llama? Crea diferencias de potencial eléctricas, ¿no? Cuando se compara entre dos tipos de conductores, ¿no? Y ahí pues ya se relaciona, si hay diferencia de potencial, eso se saca y se puede ver eh, a través de transformación, de transformaciones de ese pulso, ¿no? De diferencia de potencial, pues llamarse a una parte externa, ¿no? Aplicando un circuito eléctrico simple y me va a leer cuál es la diferencia de potencial, ¿no? Y eso lo puedo traducir de forma digital, pues me da la temperatura, ¿no? Sí, eso se usa normalmente para altas temperaturas. Claro, altas significa que debe ser alrededor de 3000 grados centígrados, no, no más, porque normalmente esas termocuplas pues se hacen del elemento más resistente a la temperatura como es el tungsteno o wolframio, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá hay otro de cómo se llama, que utiliza el efecto de torsión, ¿no? Cómo se dilata uno más que el otro. Hay dos metales, entonces también ahí se puede medir la temperatura, ¿no? O usar la radiación, ¿no? Que es lo más elemental que se usa para grandes temperaturas, una variedad, ¿no? Entonces yo puedo medir la radiación, caso de lo que ustedes ven en los termómetros hoy en día, ¿no? La radiación infrarroja, sí o sí nosotros generamos temperatura y ahí pues lanza un láser, ese rebota y mide pues cuál es la variación, ¿sí? Lo mismo que hacen para medir la temperatura del Sol, ¿no? Claro, con más precisión todavía, ¿no? Escalas de temperatura, ¿no? Bueno, dentro de las principales, esto ya es conocido por ustedes, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Entonces, simplemente se toma pues el criterio de la temperatura, ¿no? Los dos puntos clásicos de la temperatura del agua, cómo cambian su estado, ¿sí? Y ahí se construye pues estas tres escalas más conocidas, ¿no? Por decir, para la temperatura de congelación del agua, otra es la ebullición del agua, ¿no? Son dos puntos. Y el cero absoluto, ¿sí? Ahí se construye, ¿no? Ahí incluso están las temperaturas, especialmente el más conocido, el que más usamos en la vida diaria, pues el grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Entonces, de 0 a 100, ¿sí? Simplemente se pone un termómetro, puede ser pues considerado un mercurio u otro elemento que se dilata, ¿no? ¿Sí? Se divide entre 0, la temperatura de congelación del agua, hasta la evolución, y de ahí se empieza a dividir, ¿no? Se divide entre 100, ¿no? De ahí, pues los ingleses usan Fahrenheit, hacen lo mismo, 32, temperatura de congelación del agua, y de ebullición 212. Y Kelvin es la temperatura absoluta, ¿sí? La que está en el Sistema Internacional de Unidades. O sea, a nivel técnico es Kelvin, ¿no? ¿Sí? Tecnológico y científico, ¿no? Acá la temperatura, el cero absoluto sí existe, ¿no? Es cero. Temperatura de congelación del agua es 273 y ebullición es 373 K. Bueno, de ahí se saca el sistema de conversión, que yo supongo que ustedes conocen, ¿no? Simplemente relaciones, ¿no? T-100, en este caso, ¿no? Sí, esa es su comparación, ¿no? Y, y 100 menos 0, ¿no? 212 menos 32, 180, ¿no? Y bueno, se hace, ¿no?
212 menos temperatura final menos 32, acá TC menos 0, ¿no? Bueno, si ese es su sistema de conversión de unidades, ¿no? ¿Y cuál es lo más frío que podemos conseguir? Claro, ese es el problema, ¿no? Temperaturas, hemos hablado de 100 grados, de 100 millones de grados centígrados. No sabemos si existe más, la verdad no podría decir, ¿no? Solo sabemos del Sol, que es lo más, de temperatura más grande. Hay estrellas mucho más grandes que el Sol, de otras composiciones que no son hidrógeno. Entonces, deben tener otras temperaturas alrededor de ese rango, ¿no? ¿Y cuál es lo más frío? Entonces, ¿cuál es la temperatura más baja que podemos ver? Bueno, y eso es justamente lo que hace, ¿no? ¿Cuál es lo más bajo? Entonces, pues estará relacionado, ¿no?, a la movilidad, como ya hemos visto, ¿no? A niveles, si es la más baja, entonces tenemos que revisar lo que hemos dicho, ¿no? Que es igual a la energía, pues, eh, que tengan, la energía térmica sea la energía que tengan cada molécula, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, si tiene energía cinética debería ser cero, energía potencial elástica también cero, ¿no? Entonces sería lo mínimo, ¿por qué? ¿Sí? Eso sería lo mínimo, o sea, ¿no? ¿No? Oh, el problema es encontrar esa temperatura y eso siempre ha sido el cómo encontrar esa temperatura, ¿no? O sea, cero, incluso se habló de la temperatura absoluta, ¿no? 0K. ¿Sí? Bueno, para hacer esto, entonces lo que buscaron, pues, la forma de encontrar el cero absoluto, ¿no? ¿Sí? Entonces se hizo una prueba de medir la presión y la temperatura. ¿Okay? Presión en función de la temperatura. Eh, okay, entonces, supongan que ustedes pues tienen eh, un cilindro, ¿no?, donde no van a variar el volumen. ¿Okay? ¿Sí? Tienen un cilindro, ¿no?, y van colocando cantidades de un gas. Realmente cuando se hace esto, se hace pues con cantidades de gas, ¿no? ¿Sí? Entonces un cilindro colocan gas, el volumen debe permanecer fijo, no debe cambiar. Entonces van eh, viendo pues cuántas cantidades de gas va ingresando, ¿no? Y van midiendo la temperatura sin variar el volumen. Entonces lo que va a suceder es que va a aumentar la presión. ¿Correcto? Va a aumentar la presión. ¿Sí? Y como ya nosotros sabemos, pues a temperatura ambiente, sin necesidad, ¿no?, las moléculas, hay cierta movilidad de las moléculas, ¿no?, del gas, ¿sí? Y a medida que va aumentando el número, se van acoplando, se van, ¿no?, en el volumen, va aumentando la presión entre ellas y, y la temperatura va a ir disminuyendo, ¿no?, por decir aquí. ¿Sí? Voy disminuyendo, voy aumentando el número de moléculas, la presión va a ir disminuyendo, ¿no? Sí. Voy disminuyendo, ¿ok? Si bien es cierto, no se alcanza el cero, ¿no? Esto sería para un gas. ¿Sí? Si quiero yo cambio otro gas, hago lo mismo, tendría esta línea, hago otro gas, y así. Entonces se trazó, ¿no?, diferentes medidas, pues, ¿no? Entonces, como que voy a hacer por el primero, ¿no? A una temperatura, pues, normal, ¿no? O si quiero, pues, alrededor de 20 grados. Esta sería la temperatura ambiente, ¿no? ¿Sí?
Miren la presión, tiene un valor y la temperatura, ¿no? ¿Sí? Esa es la temperatura normal. ¿Qué pasa si eh, ahora este, eh, retiro el número de moléculas, ¿no? Entonces la presión va a ser, eh, a ver, si retiro número de moléculas, la presión va a bajar, ¿no? Está disminuyendo. Entonces la presión disminuye. Sigo retirando moléculas, la presión va bajando, ¿no es cierto? Y la temperatura también está disminuyendo. ¿Okay? Si aumento moléculas, va a aumentar, ¿no es cierto? La presión aumenta, ¿no? Y la temperatura también aumenta. Porque hay más movilidad, pues retiro más espacio dentro del mismo volumen. ¿Sí? Entonces, así, ¿no? Voy disminuyendo, o sea, voy ingresando más moléculas, la temperatura va a seguir, la presión va a ir, a ver, voy retirando, la presión, no, voy ingresando más moléculas, la presión va a ir disminuyendo. A ver. A ver. Bueno, la variable independiente es la temperatura, ¿no? O sea, veamos algo simple, ¿no? Tengo una cantidad de moléculas, allá, está bien. Yo tengo una cantidad de moléculas, ¿qué hago? ¿No? La temperatura ambiente, ¿sí? Ahí está, temperatura ambiente, tengo uno esto, ¿no es cierto? Yo puedo medir la presión, sí, claro, mido la presión, está aquí, ¿correcto? Disminuyo la temperatura. Al disminuir la temperatura, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión. Sí, porque la movilidad de las moléculas es menor, ¿no? Y así voy disminuyendo, ¿no es cierto? Disminuyo la temperatura, la presión va disminuyendo, ¿correcto? Sigo disminuyendo, bueno, logré por acá, ¿no? Disminuyó la presión, ¿correcto? Es la movilidad. Otra cantidad de moléculas, puede ser del mismo elemento o de otro, ¿no? Está por aquí la temperatura, otra cantidad, aquí por decir la presión ha aumentado porque tenemos otra cantidad de moléculas, ¿no? Supongamos que sea mayor esta otra gráfica. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, la presión es mayor y va a experimentar lo mismo, ¿no? Disminuye la temperatura, va a ir disminuyendo otro punto, por decir aquí, disminuye la presión. Disminuye la temperatura, sigue así disminuyendo la presión. Entonces, puedo variar, si quiero consigo otro elemento, ¿no? También va a experimentar así una recta, ¿no? Entonces ya extrapolando, eso se llama extrapolar, ¿sí? Las rectas, y pues todas coinciden en un mismo punto, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente extrapolo y vemos que si la escala es en 0 centígrados, vemos que es menos 273.15, que vendría a ser la temperatura equivalente a 0K. A eso se llama 0K. Y para eso sería negativo en grados centígrados. Entonces aquí empieza, entonces, el 0K. Es la mínima temperatura que se logra obtener, ¿no?
Y a nivel de laboratorio todavía no se ha logrado este cero absoluto, ¿no? Pues se ha logrado, por decir, siempre a fracciones de, creo que de 0,02, así, ¿no? A nivel de laboratorios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todo esto responde a movimientos, pues, cercanos al cero, y ya no responden a otros fenómenos, ¿no? Incluso se dice que es otro estado de la materia, temperaturas próximas al cero. ¿Por qué? Porque ya la movilidad no va a registrar de las moléculas, ni siquiera de los átomos, porque dentro de los átomos hay partículas, pues, ¿no? Está el neutrón, están los electrones, y los electrones siempre se van a mover, entonces, incluso se dice que es superfluidez, ¿no? Otro estado de la materia. Okay. O sea, ya es difícil comprimir, por decir, ver la estabilidad de los electrones, la movilidad a esos niveles, ¿no? Pequeñísimos. Entonces, por eso es que no se logra todavía el cero absoluto, ¿no? Encontrar esa temperatura, ¿no? Bueno, ahí hay un resumen. Bueno, esto es, lo observé. Experimento de determinar la temperatura al el cero absoluto, ¿no? Ahí lo pueden, es un laboratorio, no es simple, es lo más o menos lo que les he contado, ¿no? De cómo se va incrementando la temperatura a un número determinado de moléculas, ¿no? Entonces acá es N1, una molécula, otro número de moléculas, otro número de moléculas, ¿no? Diferentes, ¿no? Incluso pueden ser ese N el número de moléculas diferentes, diferentes gases, ¿no? O cantidades de gases también, ¿no? Okay. De esa manera entonces encontramos el cero absoluto, ¿no? A ver, un típico gas que se use a temperaturas clásicas, para que tengamos en cuenta, ¿no? Uno es el nitrógeno, ¿sí? Su temperatura de cambio de fase a líquido es alrededor de 77 K. El otro es el helio, que es mucho más bajo, son gases que se usa, ¿no? Es alrededor de 4,7 K. Esas son temperaturas, por decir, que se usa de uso frecuente en laboratorios, ¿no? Por decir, ahora yo me imagino que esto usan, por decir, en los hospitales para ver esas temperaturas, ¿no? Laboratorios, ¿no? Eso es barato, o sea, el nitrógeno es barato, el caro es muy caro comparado al nitrógeno, ¿no? Creo que 10 litros vale más o menos $200 en helio, depende de la pureza también. Y el de nitrógeno estará pues $50, ¿no? 10 litros. Entonces, a nivel de laboratorios, normalmente usan ya a posgrado, ¿no? Por pregrado todavía no usan. Bueno, entonces, entiendo que ustedes ya conocen mucho, ¿no? Esto es que dice, un ejemplo uno, imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento todo el hielo, que está en 32 Fahrenheit, se convierte en agua a una temperatura corporal 98,6 grados Fahrenheit. Exprese esas temperaturas tanto en grados Celsius como en Kelvin y calcule esa diferencia de temperatura en ambos casos, ¿no? Bueno, aquí yo creo que ustedes rápidamente se van a dar de cuenta que esa temperatura 1 en grados centígrados es equivalente a grados Celsius, ¿no? Si miramos las escalas, este es 0 grados Celsius. Y en Kelvin serían 273, ¿no es cierto? Luego, la temperatura corporal, este es 98,60, equivalente a 36,6 grados centígrados, ¿no? Y en Kelvin, ¿cómo sería? Bueno, agregarle 273, ¿no es cierto?
273 más a los 36.6 grados centígrados, ¿no? Y esa sería la temperatura corporal óptima, ¿no? Hoy en día. Sí, creo que esto no va a ser objeto de discusión, salvo que alguien trate de comentar algo. Bueno, entonces vamos a leer. No hay comentarios. Luego tenemos la expansión térmica lineal, ¿no? Lo que se conoce como dilatación por ustedes, en otros términos, ¿no? Y bueno, aquí solamente hemos puesto estas figuras. Cambio en la longitud acompañará un cambio en la temperatura, ¿no? Entonces, acá tenemos temperatura inicial, longitud inicial, ¿sí? Esta primera parte, le agrego una cantidad de temperatura a la temperatura inicial que responde con un cambio de longitud inicial, ¿no? ¿Sí? A esa temperatura inicial, en otro caso, la duplico, le cambio más la temperatura, la longitud también se duplica, ¿no? El aumento, ¿correcto? Sí, entonces, relación directa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eh, entonces son directamente proporcionales, ¿no? ¿Sí? Si el cambio es de L, es en relación a esta longitud, L sub 0. Si el cambio es 2L, la longitud ha tenido que ser 2 veces L, ¿no? En relación, ¿no? El mismo cambio. Lo único que estoy duplicando es la longitud de la varilla en este caso, ¿no? Relación directa entonces, ¿no? ¿Qué más? Entonces el tamaño del cambio dependerá del material, ¿no? Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Coeficientes de expansión lineal para diferentes elementos, ¿no? Algunos de aquellos. ¿Sí? Entonces, miren, este coeficiente de expansión lineal es K-1, equivalente a grados centígrados menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo van las unidades de este coeficiente, ¿no? Cada uno de ellos es diferente, pues. A ver, el que nos interesa bastante es el cobre, ¿no? 1,7 por 10 a la menos 5, ¿no? Por grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que su coeficiente de dilatación es bien pequeño, ¿no? A ver, el vidrio es más pequeño, ¿no? El acero es 1,2. A ver, el otro es el latón 2, entre 1 y 2. El latón es 2 por 10 a la, a menos 5, ¿no? ¿Quién se expande más? El latón, ¿no? ¿Sí? El doble. ¿Quién se expande menos? Es el acero. Bueno, esto ya es a nivel molecular, es una explicación. Entonces, variación de la temperatura cambia el espaciamiento atómico, ¿no? Podemos modelar los átomos en un sólido como si estuvieran unidos por resortes que son más fáciles de estirar que de comprimir. La curva de energía potencial del resorte en función a la distancia entre átomos vecinos no es simétrica. Compare esta figura, ¿no? Al aumentar la energía, aumentamos la energía, los átomos oscilan con mayor amplitud y se incrementan a la distancia promedio.
Entonces aquí, pues, miren, aquí empieza en cero, la energía potencial del resorte es cero a esta distancia, ¿no? La distancia lo voy incrementando, la energía potencial se va disminuyendo, ¿sí? Disminuye porque acá está bajo cero y tiene su máximo, ¿no? ¿Sí? Y continúo, una vez que continúo, su energía potencial se va incrementando elástica. ¿Sí? Ese comportamiento tiene. Bueno, claro, esta es la distancia de separación entonces entre átomos, ¿no? Y este es el promedio. ¿Sí? Bueno, y este es el modelo, ¿no? Cómo están más o menos enlazados los átomos a niveles atómicos, ¿no? Luego es la expansión volumétrica. Bueno, también es un tema que ya se ha revisado, imagino. Experimentalmente se determina de esta manera, ¿no? Cómo aumenta el volumen, ¿sí? Teniendo un volumen inicial, y acá tenemos expansión térmica, un coeficiente de la expansión térmica del volumen, ¿no? A una determinada temperatura. Entonces también son directamente proporcionales, ¿sí? Y de acá se relaciona pues el coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de expansión lineal, ¿no? Entonces, sea un cubo material de lado L, volumen, bueno, aquí está, lineal a volumétrico. A la temperatura inicial los valores son de esta manera. Si se aumenta la temperatura en un diferencial, la longitud de lado también va a aumentar de L. Entonces, el volumen aumenta en cada una de estas cantidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la derivada del volumen en relación a la longitud del lado, y acá vemos pues que el volumen es este, simplemente lo derivamos, tenemos 3dl, ¿sí? Y aquí nuevamente esto lo conocemos, ¿no? Relación directa, lineal, dilatación lineal, y lo reemplazamos, ¿no? Todo esto colocamos en esta ecuación, ¿sí? Está reemplazado aquí, y se observa esta ecuación, ¿no? De ahí vemos pues el coeficiente de dilatación lineal es equivalente de esta manera, ¿no? El coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? De igual manera se hace la demostración, ¿no?, de expansión superficial, ¿no? Coeficiente de expansión volumétrica, ¿no? Bueno, ahí nuevamente, ¿no?, para algunos elementos el atón por decir 6 por 10 a la menos 5, el acero es 3.6 por 10 a la menos 5. 3 veces entonces, acá es 6, 2, claro, acá es 1.2, 3.6. Bueno, también hay algunos líquidos, ¿no?
Y acá tenemos un ejemplo 2, dice cambio de la longitud por cambio de temperatura. Bueno, es un ejercicio de dilatación lineal, ¿no? ¿Sí? Lo único que hace es varía la temperatura. ¿Cuánto? 15 grados, ¿no? Y lo que se trata de ver es, pues, cuál es la dilatación que tiene de esos 5.000 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo único que falta es la longitud, perdón, el coeficiente de expansión de la cinta, de la cinta métrica de acero, ¿no? Creo que da 1.2 por 10 a la menos 5. No sé si alguien lo puede calcular, creo que está en el texto, ¿no? A ver, vamos a ver. Si no recuerdo, estaba en el texto, ese ejemplo. Ahí está. Bueno, es solamente saber, ¿no? ¿Cuánto se dilata? Es 9 milímetros, ¿no? Haciendo cuentas. ¿Y cuánto medía inicialmente? 35.800. Bueno, aquí simplemente es aplicar esta regla, ¿no? No hay mucho problema ahí, entonces. Cambio de volumen por cambio de temperatura. Expansión volumétrica, entonces, ¿no? Es el otro ejemplo.
No es lo mismo, ¿no? Solo acá se ve la diferencia de volumen, ¿no? Cuánto se expande. ¿Ok? Expan- expansión térmica que vemos constantemente. Bueno, es del agua, ¿no? Y ya, esto colocamos aquí del agua porque el agua pues tiene comportamientos anómalos a todos los otros elementos a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados. ¿Sí? De 0 a 4 grados centígrados. No, y, no sucede lo mismo por decir como por decir con los metales. ¿No? No tiene ese mismo comportamiento. ¿Sí? Pero a temperaturas mayores a 4 grados centígrados sí. ¿No? Entonces, y a temperaturas entre 0 y 4 grados centígrados tiene comportamientos diferentes. Bueno, ahí narra pues de qué pasaría si tendría el mismo comportamiento, por decir, de los metales, el agua o de otros gases, ¿no? En el caso de cómo se empezaría a solidificar todo, ¿no? Bueno, lo otro es dilatación, ¿no? Entonces, normalmente sucede en los puentes. Esta foto creo que es de un puente, ¿no? Como existe dilataciones en la construcción de edificios, también ponen espaciamientos, puntos de espaciamiento para podemos pues que se rompan, ¿no? Entonces, problema de dilatación o expansión térmica. Lo otro es esfuerzo térmico, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Los esfuerzos o tensión o compresión que experimentan los materiales son llamados esfuerzos térmicos, ¿no? Puede ser pues que una barra de un metal lo que puede hacer es dilatarse, ¿no? Aumenta su longitud o también se puede comprimir, contraerse, ¿no? Se puede reducir su longitud, ¿no? Entonces, eso en razón a qué? A la variación de la temperatura, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es variación de la temperatura. Entonces, el cambio fraccionario que puede surgir, ¿no? De la longitud, es la dilatación en función a la longitud inicial, se va a llamar pues esfuerzo térmico, ¿no? Puede ser por tensión o comprensión. Eh, tanto la variación de la longitud como son negativos para estos casos, ¿no? Eh, entonces aquí está, ¿no? Miren, acá es térmico y aquí es por tensión. La tensión debe aumentar en una cantidad F apenas suficiente para producir un cambio fraccionario de la longitud igual y opuesto, ¿no? Al cambio por tensión. ¿Correcto? Uno es térmico y otro es por tensión. Según la definición de módulo de Young, ¿no? Ahí tenemos deformación, ¿sí? Y esto es deformación por tensión, ¿cierto? Así que deformación por tensión debe dar esta relación. Ojo, este es el área transversal, ¿no? ¿Sí? Una fuerza, acordémonos cuando hicimos el capítulo de elasticidad o la parte de elasticidad, fuerza sobre área.
Tiene que ser perpendicular esta fuerza sobre el área. Bueno, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos pues eso es por tensión, ¿correcto? Y otro es térmico. Son dos diferentes, ¿no? El térmico, ambos son negativos, y aquí podemos decir que es positivo, ¿no? ¿Sí? Cambio fraccionario total de la longitud debe ser cero, entonces. ¿Sí? Y es térmico más tensión debe ser igual a cero. ¿Sí? Entonces reemplazamos, ¿no? Este es uno de ellos, aquí, y el otro por tensión es este y reemplazamos acá. Ambos deben ser igual a cero. Cambio fraccionario total de la longitud debe ser cero. Y de aquí obtenemos pues el esfuerzo térmico, ¿no? La fuerza por área. ¿Sí? Entonces, es el esfuerzo término que yo le puedo dar, ¿no? Y está relacionado a una cierta, a un cambio de temperatura. Fuerza por área, ¿no? Eh, okay. Este es el módulo de Young. Está la definición del módulo de Young. Este es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? Y de esa manera definimos lo que es esfuerzo térmico. De ahí tenemos un ejercicio sobre esto, ¿no? Esfuerzo térmico, entonces, ¿no? Dice un cilindro de 10 metros de longitud con área de sección transversal de 20 centímetros cuadrados se usará como espaciador entre dos paredes de acero. A 17,2 grados centígrados, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. ¿Ya? Y se calienta a 22,3 grados centígrados, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro? Primero, ¿qué es esfuerzo? ¿Y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared? Suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante. A ver. Entonces dice, y creo que está en el texto también, creo, del ejemplo. Ahí está la longitud, dice que es L.
longitud L es igual a 10 centímetros. ¿Correcto? ¿Qué nos piden? ¿Qué fuerza total, no? ¿Qué esfuerzo, no? El esfuerzo le vamos a llamar es F sobre área, ¿correcto? Eso es lo que nos piden. En primer caso, dice, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro? ¿Y qué fuerza total ejercerá? Entonces también nos piden cuál es la fuerza total. Sí, dos cosas, ¿no? Esfuerzo y qué fuerza total ejercerá este sobre cada pared, suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas, están separadas por una distancia constante. Correcto. Bueno, entonces, vamos pues a la ecuación. En esa ecuación nos dicen que ese esfuerzo por área, de acuerdo a la relación, es el módulo de Young, ¿de quién? Del aluminio, ¿sí? Debe ser al coeficiente de expansión del aluminio por la variación de temperatura. Correcto, ¿no? De aquí, esto es lo que nosotros deseamos encontrar, el módulo de Young del aluminio, lo tenemos que ubicar, el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Y la variación de temperatura, ¿no? Entonces, todos esos datos lo tenemos. Entonces, la variación de la temperatura simplemente va a ser igual, pues, es de 22 menos 17,2, ¿no? Y todo eso es 5 grados centígrados. Luego, ¿qué nos dice? El módulo de Young del aluminio, claro, esto viene de tablas, es 7 por 10 a la 10 pascales, ¿correcto? Todo en el sistema internacional. Y el coeficiente lineal del aluminio no es más que 2,4 por 10 a la menos 5 K menos 1, ¿no? ¿Sí? K. Entonces, bueno, acá es equivalente a 5,1 Kelvin, ¿no es cierto? Y bueno, ya lo único que queda es reemplazar, ¿no? ¿Sí? Se reemplaza todos los valores y luego, pues, esto sería el primer caso. El segundo, entonces que tenemos que encontrar la fuerza. Entonces la fuerza sería menos Y aluminio, alfa del aluminio, por variación de la temperatura por el área, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos respuestas, lo único que queda es reemplazar, ¿no? Sí, ese es, no es, no es complicado. Entonces simplemente saber dilatación, los coeficientes y qué es esfuerzo térmico, ¿no? Sí. Ok. Luego viene otro, ¿no? Dice, dos varillas de latón y acero de igual longitud y de igual sección transversal se unen de un extremo a otro como se muestra en la figura y se sostienen entre dos paredes verticales rígidas. Inicialmente las varillas no están tensas. Ahora, si la temperatura del sistema aumenta en un delta de T, encuentre el desplazamiento de la unión de las dos varillas, dado que los coeficientes de expansión lineal y el módulo de expansión lineal y el módulo de Young del latón y el acero son alfa latón, alfa steel, acero, ¿no? Y considerando que los coeficientes de expansión lineal del latón es mayor que el coeficiente del latón del acero. Eh, los módulos también son datos, los módulos de Young del acero y del
el atón, ¿no? O sea que acá uno de ellos debe ser del, a ver, en ese orden, este debe ser del atón. Ahí está. ¿No? Entonces, encuentra el desplazamiento de la unión de dos varillas, ¿no? Eso ahí tenemos, ¿no? Ok, a ver, intenten más o menos la idea cuál es. Este ejercicio si no está en el texto, ¿no? Hay uno similar, creo. No se lo va a ubicar.
¿Alguien joven es una idea? Bueno, le dejo la idea, ¿no? Para el día miércoles. En un primer caso, dice dos varillas, ¿no? Esta relación de aquí de los coeficientes lineales de expansión, todo se va a trabajar como si fuera, ¿no? Un alambre fino, ¿no? No solamente la expansión lineal, no vamos a tener expansión en superficie porque no nos dan el ancho ni tampoco el volumen, ¿no? Entonces simplemente expansión lineal. Aquí vemos pues el coeficiente de dilatación lineal del atón es mayor que el del acero, ¿no? Por tablas también observamos eso, ¿no? Eh, en esa condición vamos a ver pues que entonces que la expansión, ¿no? Como nosotros conocemos, ¿sí? El coeficiente, después la longitud y la variación de temperatura están en esa relación, ¿correcto? Quiere decir que el atón se va a expandir mucho más que el acero, ¿no? Ese es el primer caso que tenemos que ver, ¿sí? Una vez que vemos eso, vamos a suponer pues posiciones de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a suponer que el atón, su posición de equilibrio como si estuviera solo es esto, consideramos. Consideramos que se dilata hasta una posición, ¿no? Un delta de L, sí, ¿correcto? Pero eso es como si estuviera solo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar cuando está con el acero? Cuando está con el acero, de una u otra manera, ¿no? Se va a sentir presionado por la dilatación del acero y pues no se va a dilatar eso, sino simplemente una fracción, ¿no? Una pequeña fracción, ¿correcto? Eso es lo que se va a dilatar, ¿no? Las finales, como están los dos, solamente va a tener esta dilatación, esa porción, no el total, ¿correcto? Eso es en cuanto a la deformación, ¿no? Que va a tener el átomo. ¿Qué va a hacer el acero? El acero también va a surgir lo mismo, ¿no? Al subir la temperatura se va a dilatar una fracción, ¿correcto? ¿Sí? Una fracción, vamos que sea esta. ¿Sí? Ahí está. Pero como se está, la dilatación del átomo va a ser mayor, entonces no lo va a hacer en forma total. Lo que va a hacer a las finales se va a contraer una cantidad, ¿correcto? Una cantidad, ¿sí? Se va a contraer una cantidad. Y al final, esos dos esfuerzos, como están unidos, deben ser iguales, ¿correcto? Entonces, para el atón, también debe ser igual para el acero, ¿correcto? O sea, las deformaciones por esa tensión que van a generar van a ser iguales, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a determinar, pues, porque nos dice encuentre el desplazamiento de la unión, ¿sí? Y justo va a estar dado por esta relación, ¿no? En que ambos, de una manera u otra, por interaccionar, uno se va a contraer y el otro se va a expandir. Y aquí quien va a expandir es el átomo, ¿no? Y justo es ese
X es el que nosotros vamos a determinar, ¿correcto? Y aquí va a estar relacionado ese X, en ambos lados, ¿correcto? Vayamos a ver cómo es lo que va a suceder, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos piden acá, ¿no? ¿Cómo están relacionados esos dos? A partir de ahí encontramos, pues, una ecuación lineal, ¿no? Ahí tratan de analizarlo, qué es lo que va a suceder. Bueno, entonces dejo este ejemplo número 5 para resolverlo a las primeras horas del día miércoles. Y también el ejercicio es muy similar para compararlo con lo que aparece en el texto, ¿no? ¿Sí? El 17.85, ¿no? ¿Sí? Ahí también dice alambre de acero y de latón, ¿no? O sea, hay dos, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? 17.85, ¿no? Dos ejercicios muy similares, ¿ok? Entonces lo revisan y eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta.